Hoy va a ser la última clase que vamos a tener de este libro en base a que la otra semana tenemos el seminario, más recordando que falta un capítulo más por estudiar. Entonces ese capítulo que hace falta lo estaré grabando y les estaré pasando una copia del video para que tengan esa información disponible, quizás esta semana o la próxima, pero tomando en cuenta que hay que orar bastante por el seminario que viene en camino de evangelismo personal, que es el otro fin de semana. Entonces, recordando bien lo que hablamos acerca de Cristo es superior, el libro de Hebreos nos enseña qué gran superioridad tiene Jesucristo en base con los sumos sacerdotes, en base con Moisés, en base con Aarón, en base con Abraham, en base en el pacto, en base en tantas cosas. Cristo es superior. Pero ¿qué recordamos que semana tras semana decimos sobre este estudio? ¿Por qué es importante el libro de Hebreos para nosotros hoy en día? ¿Por qué fue escrito? ¿Qué situación estaba ocurriendo en ese momento con esos cristianos? Habían algunos que querían que ellos volvieran a tomar en cuenta la ley de Moisés, que volvieran a los 10 mandamientos o a los 600 mandamientos que ellos tenían. Que sí, Cristo es bueno, pero hay que volver. Era lo que varios grupos enseñaban. ¿Y qué es lo que hace el escritor a los hebreos en esta carta? Afirmar que no es así. Afirmar que efectivamente, como estamos leyendo, Cristo es superior. Que no hay necesidad de volver a los conceptos o mandatos del Antiguo Testamento, porque esos ya cumplieron su propósito. Y hablamos de todo eso a través de las semanas que hemos venido estudiando. Hoy les invito a abrir sus Biblias en el capítulo 12 de Hebreos, porque es el que vamos a estar estudiando en esta mañana. Más recordamos todo lo que estuvimos viendo capítulo por capítulo en las últimas semanas. Hoy estaremos hablando acerca del desafío de la fe en la era cristiana. ¿Por qué? Porque ese mismo problema que tenían esos hermanos en el primer siglo, lo tenemos nosotros hoy en día. Hay muchas personas que vienen, escuchan el Evangelio, les gusta, comprenden que Cristo espera que hagamos algo, lo hacen. Esto no era para mí, mejor quiero volver a lo que yo hacía antes. ¿Conocemos muchos así? Probablemente. Tal vez no hemos tenido la experiencia, pero tristemente se conoce que hay muchas personas que vienen, desean desarrollar su fe, aprenden la palabra, pero pues que a mí me gustaba hacer esto y esto y esto. O en mi otra religión era más emocionante, sentía más. Entonces es un problema con el que tenemos que lidiar hoy en día, como lo hicieron estos hermanos en ese momento. Y gracias a Dios y su palabra inspirada es que tenemos enseñanzas de cómo proceder en ese tipo de temas y cómo tenemos ese desafío hoy en día. Empecemos con el primer versículo. Alguien que lea Hebreos 12:1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Gracias, hermana. Por tanto, nosotros también. ¿Cómo culminamos el capítulo 11? Ese salón de la fe, ese salón de la fama de la fe. ¿Qué decía? Todos estos grandes hombres de la fe no lograron recibir la promesa. ¿Cuál promesa? Era el ver a Jesucristo traer al cielo con nosotros. Que Jesucristo nos abriera la puerta del cielo. Entonces, tal como el capítulo termina, nos dice, no era para que ellos se perfeccionaran solitos, no era para que ellos recibieran eso solos, sino que junto con nosotros tener esa oportunidad de poder tener esa oportunidad de estar en el cielo con nuestro Padre Celestial. Ya que podamos gozarnos de esa promesa que ha sido hecha y que sigue activa. Entonces, por tanto, nosotros, teniendo alrededor nuestra tan grande nube de testigos, quiero que pensemos en los siguientes pasajes que vamos a estar leyendo como un evento deportivo, ya sea la final del Mundial de Fútbol, ya sea una carrera de automóviles, una maratón o un evento de atletismo, o por qué no, la pelea por el campeonato de boxeo. Sé que tanto nicaragüenses como panameños se identifican mucho con el boxeo y el béisbol. No son tan fuertes en el fútbol, a pesar de que Panamá está haciendo un buen trabajo últimamente, ¿verdad? Pero el tico sí, de una vez vamos con el fútbol. Pero pensemos en eso. Cuando los jugadores están en el campo,
la afición está alrededor. Son testigos de lo que está ocurriendo. Hoy en día el cristiano tiene un montón de testigos, no solamente cuando andamos por la calle, sino que también tenemos testigos esperando en el paraíso por esa oportunidad de que nos reunamos de nuevo. A esto es lo que está tratando de hacer referencia el escritor. Despojémonos de todo peso. ¿Qué pasa con el boxeador antes de la pelea? Días antes de la pelea, ¿qué tiene que hacer? ¿Ah? Tiene que hacer un tipo de dieta, tiene que entrenar y tiene que cumplir ¿con qué? Con un peso. Si él no cumple el peso, ¿quién queda mal? Él mismo. No es la audiencia, no es el patrocinador o el promotor, es el mismo que si no se deshace de ese peso, no puede llegar a llevar a cabo esa pelea. Del pecado que nos asedia. Muchos futbolistas que se les dice no participe de esto, no haga esto horas antes del partido. ¿Por qué? Para evitar que tengan algún problema físico. El cristiano con más razón debe comprender, debo hacerme todo peso maligno. No necesariamente significa que tenga que ponerme a dieta, ¿verdad? Pero lo que quiere decir es, deshagámonos de toda esa carga que es innecesaria, dejemos el pecado atrás, no lo busquemos de nuevo. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hay algunos que tratan de ¿qué? Yo quiero hacer todo esto ya. Me acabo de convertir, soy un cristiano nuevo, conozco la palabra de Dios y quiero hacer y hacer y hacer y hacer. Tenemos grandes planes para esta congregación y para este local, pero no tenemos las fuentes en este momento para poderlos llevar a cabo. Pero estamos preparándonos, vamos poco a poco. Estamos pasando algún calor, los abanicos algo ayudan, pero sabemos que poco a poco podemos ir trabajando en poder tener un lugar mejor acondicionado. Pero el cristiano debe correr esta carrera con paciencia. ¿Por qué? Porque debo comprender, no se trata de llegar primero, sino llegar. Yo recuerdo cuando tenía 8 o 9 años, me inscribí en una carrera. Entrené y corría y era veloz. Pero la carrera era por 3 kilómetros. Con esa edad salí corriendo, en los primeros 100 metros era el que iba de primero. Me quedé sin aire, no terminé la carrera. ¿Por qué? No tuve la paciencia como los otros que sí habían entrenado, sabían, son 3 kilómetros, no son 100 metros. Entonces, es eso lo que aquí nos está haciendo saber el escritor en este ejemplo brevemente de que hay muchas personas observando y no se trata de que, ya me cansé, ya esto se acabó, ya terminé. No, falta mucho trabajo por delante. Continuamos con los versículos 2 al 3 que dicen: Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Y el 3? Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Acabo de mencionar ese ejemplo. Llegué a correr a tal manera que fue tanta la velocidad que me cansé y casi me desmayo. Recuerdo que incluso tuvieron que ir a buscar a alguien que me llevara oxígeno o algo así por el agotamiento que tuve en ese momento tan rápido que yo quería ganar la carrera rápido. Pero vamos a ver, los ojos en Jesús. ¿Por qué? Si hoy le preguntamos a un muchachito cuál es el ídolo de ellos en el fútbol, ¿qué nombres suelen decir? Messi y Ronaldo. Yo quiero ser como Messi, yo quiero ser como Ronaldo. Y vemos a esos niños practicando y haciendo los movimientos y entrenando y buscando cómo aprender eso. Para los beisbolistas, quiero ser Mariano Rivera, no me acuerdo cómo se llama el jugador nicaragüense que ustedes dicen que es famoso, o el boxeador, ¿verdad? Pero, yo quiero ser como él, quiero hacer las cosas como él las hace. Pero eso es dentro de este mundo y va a ser algo temporal. El cristiano, como quien quiere ser o debe de ser, como Cristo, como Jesús. Puesto los ojos en Él, Él es el autor, Él es el que nos da la fe. Él es el que nos dice qué es lo que debemos de hacer para estar con Él. Por el gozo puesto delante de Él, se le había dado una promesa a Jesucristo. Él vino del cielo, Dios no le dijo que vas a la tierra y te quedarás allá. Dios le hace saber, viniste del cielo, vas a volver al cielo y vas a tener el rango y el lugar importante que hemos venido estudiando cada estas semanas. Sufrió la cruz, una muerte no muy bonita, menospreció el rechazo, el desprecio, todas esas situaciones que la gente hacía y por tanto se le dio a la diestra del trono de Dios. Entonces, cuando vemos aquí dice, considerad a aquel que sufrió tal contradicción. Tal vez la palabra contradicción no nos quede muy clara en este sentido, pero la palabra griega es antilogía, que quiere decir contra, hablar. Hablaban en contra de él, se oponían a lo que él enseñaba, se oponían a lo que él decía.
Y como dice, la palabra también puede ser traducida como controversia, discusión u oposición. Entonces tenemos la situación de que contra él hubo oposición. Los fariseos, los sacerdotes, el mismo pueblo judío se oponía a lo que él enseñaba. Sin embargo, él llevó a cabo su trabajo. Todos los pecadores contra él estaban para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Si ofendieron a nuestro Señor, no nos van a ofender a nosotros. No hay personas que nos van a decir ahí que ustedes se creen que son los que van al cielo solamente. Ustedes creen que son la gran cosa. Ustedes porque hacen esto y la otra gente hace lo otro. Hay contradicción, hay oposición, hay controversia en la vida del cristiano. Pero no debe de ser de parte del cristiano. Debe ser de parte de que aquellos que están en contra de nosotros, en contra de la verdad, debemos de comprender, van a atacar constantemente. Atacaron a nuestro Señor, que es nuestro ejemplo, ciertamente a nosotros también nos van a atacar. Leamos el versículo 4. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Okay. ¿Quién de nosotros como cristianos se ha desangrado por Cristo? ¿A quién de nosotros nos han cortado, humillado y quién sabe qué otras cosas nos han hecho? Es que usted es cristiano, usted va a sufrir y va a dar su sangre por Cristo. Hemos sido bendecidos de que realmente no conocemos esa persecución. Pero recordamos el primer siglo. Los perseguían, los mataban. Recordamos a Esteban, lo apedrearon. Ellos dieron su sangre por esto. Y el escritor nos hace saber, nosotros no hemos resistido hasta ese momento de que tengo que dar mi vida por Cristo. Sí, la estamos dando, pero no hemos pasado a esa situación. Estamos combatiendo contra el pecado. Y volvemos a recordar el evento de esos boxeadores. Ellos se preparan, pero están peleando constantemente. A menos de que sea alguien que se vendió para la pelea, que se deje ganar, es otra cosa distinta, ¿verdad? Pero si los dos están interesados en que yo quiero ser el campeón, yo quiero seguir adelante, yo quiero ganar esa corona o ese cinturón, ¿qué hacen? Pelean constantemente, se preparan constantemente. La pelea, tal como estamos leyendo, no se ha perdido. Sabemos que Cristo vence, pero Cristo no quiere vencer solo. Cristo quiere que estemos con Él. Es por eso que debemos de combatir constantemente contra el pecado, porque la batalla sigue adelante. Puede ser que tengamos algunos traspiés, pero la batalla sigue. Y es lo que necesitamos continuar haciendo. Veamos versículos 5 al 6. Que ahora se cambia un poco el tema, ya no se basa más tanto como un evento deportivo, sino que pasa más a una relación de familia. ¿Qué dicen en versículos 5 y 6? Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Gracias, hermano. Habéis olvidado la exhortación que hemos venido viendo durante el libro de Hebreos. ¿Qué hace el escritor? Va al Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan de este texto? ¿Se acuerdan de este pasaje? ¿Se acuerdan de esta exhortación? En este momento les hace recordar lo que lo que Salomón escribió en Proverbios 3, 11 al 12, que dice lo siguiente: no menospreciéis, hijo mío, el castigo de Jehová. Vemos la relación que hay entre el pasaje del Antiguo Testamento con este del Nuevo. El castigo, ahora nos dice, es disciplina, el escritor de Hebreos. Ni te fatigues, el escritor de Hebreos dice, ni desmayes de su corrección cuando eres reprendido. Porque Jehová al que ama, castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Ahora bien, aquí los únicos que vemos en este momento que tenemos la experiencia de ser padres somos los Munguía y los Retana. Nos encanta castigar a nuestros hijos, ¿verdad? Qué bien se siente maltratarlos. ¿Lo hacemos? No, los castigamos. ¿Por qué? Porque lleva disciplina. No hizo la tarea, lo siento, no puedo ver cómicas por un día. Me duele hacerle pasar por eso, pero lo quiero y deseo que haga lo que es correcto, que aprenda de eso. Ahora bien, todos hemos sido hijos. ¿A quién de nosotros no se nos castigó cuando éramos pequeños? Siempre hubo un castigo por parte de nuestros padres. Comprendíamos que no debemos de menospreciar ese castigo. Hoy en día comprendemos eso. No debo de menospreciar el castigo que mi papá me dio, porque ahora sé por qué me lo dio. Me ayudó a corregirme, a crecer, a mejorar. Eso
es lo que se nos está haciendo saber, que Dios nos corrige y nos disciplina como un buen padre hace con sus hijos. Pasamos a los siguientes 2 versículos porque incluso ahonda más en este concepto, que dicen, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Si logramos soportar lo que Dios nos dice que debemos de hacer, Dios dice, efectivamente son mis hijos, están haciendo mi voluntad. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Tal vez en nuestros tiempos cuando estábamos creciendo se daba eso. Las generaciones nuevas, no puedo disciplinar, no puedo castigar a mi hijo, porque me va a traer la ley, va a llamar a la policía. Ay, no, es que ese sistema que tenían ustedes de enseñanza no es bueno, afecta psicológicamente a los niños. ¿No hemos escuchado eso? Bastantes veces, ¿verdad? Pero, ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Acá da una referencia. Si se le deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos. ¿Qué es una persona bastarda? Que no tiene padre, ¿ya? No es hijo. Aquel que no tiene padre no puede decir que yo conozco a mi papá. Ya, tristemente el término para él es un bastardo. Aquí el pasaje nos está dando muchas cosas a entender y vamos a verla brevemente por parte de algunos hermanos que han escrito sobre ello. Pero ¿no se parece esa imagen a la situación en la que estamos viviendo actualmente? Los hijos deciden sobre los padres, los hijos regañan a los padres, los hijos le dicen a los padres a qué hora deben de acostarse, a qué hora van a comer, qué van a comer, por qué lo van a comer. Estamos en una situación en que el padre ahora es el niño. No podemos seguir en ese camino, porque si somos cristianos y vivimos de acuerdo a la palabra de Dios, acabamos de leer que Dios nos disciplina, así como un padre disciplina a su hijo. No se trata de castigar por castigar porque me dé placer, porque a nadie le da placer hacerle daño a alguien, salvo sea una persona que tiene problemas psicológicos. Pero nosotros queremos adoctrinar, enseñar bien a nuestros hijos para que cuando crezcan no se pierdan. Sobre este pasaje el hermano Hampton, que es del libro que hemos estado estudiando, comenta lo siguiente: el hijo que anda sin disciplina sabe que realmente no es hijo de Dios. O sea, aquel que de nosotros, yo no hago lo que Dios me pide, realmente tal vez no creo que Dios exista, tal vez no creo que yo sea hijo de Dios y por eso, aunque Dios me diga que haga esto, yo no lo hago. Entonces estoy negando a Dios. Más bien sería un hijo ilegítimo cuya educación a menudo se descuida. Ya, nosotros como hijos de Dios leemos la Biblia, me apereza. Ya eso me lo explicarán el domingo. No es así. El escritor enfatizó que la disciplina es parte de la verdadera identificación. ¿Quién no puede decir que Jairito o Leonid son hijos de Jairo? Se identifican el padre con eso. Cada uno de nosotros que nos dicen, yo me acuerdo como su papá le castigaba y le llamaba la atención, pero qué buen papá era, cómo hacía esto y esto y esto y esto con ustedes. Es parte de la identidad de que sí, yo sé que este hombre efectivamente es hijo de Marlon Retana. O en mi caso, saben que yo soy hijo de Rudy Retana. ¿Por qué? Porque conocen el ejemplo, la disciplina que mi padre dio. Igual cada uno de nosotros a su manera. Sin ella uno sería un hijo espiritualmente ilegítimo, lo cual sería una desgracia. Y volvemos al punto. Bueno, Dios me dice que tengo que hacer esto, pero yo no lo voy a hacer. Entonces, ¿qué autoridad tiene Dios sobre mí? ¿Qué respeto tengo yo para con Él? Entonces, en lugar de murmurar debido al castigo, los hermanos hebreos deberían haberse alegrado. Recordar esto, ahora ya no son simplemente alguien que anda por ahí, es un hijo de Dios, alégrese por eso, y los castigos o las órdenes que Dios está dando en ese momento, cúmplanlas y respétenlas. Eso es lo que nos está escribiendo. El hermano Taylor dice lo siguiente, que hay una maravillosa voluntad de ser castigados o disciplinados. Yo tengo la voluntad de que si hice algo mal, que mi papá me castigue. Ya como niño uno debía crecer con ese respeto, ¿verdad? Hace posible que el amoroso Jehová nos trate como hijos. Yo sé que si no hago la voluntad de Dios y Dios me va a castigar en ese día del juicio, bien merecido lo tengo. Y si hice el trabajo como Dios esperaba que lo hiciera, tengo una recompensa bien merecida. Tenemos que tener esa mentalidad. Los padres fieles castigan o disciplinan a sus hijos. El hermano Taylor incluso menciona en ese escrito acerca de su papá. Y menciona precisamente cómo el papá sabía decir no y se acabó. Yo recuerdo que mis papás nada más hacían una mirada y uno ya sabía, Marlon, quédate tranquilo. Hoy le hacemos la mirada, le decimos, le gritamos, se lo escribimos, se lo mandamos por WhatsApp. Igual el no es no, pero ellos no entienden que es no.
¿Por qué? Porque hemos aflojado en la disciplina. Lo que otros hicieran o no, papi, pero es que mi amigo hace esto. Papi, mami, es que la mamá de mi amigo hace esto, ¿por qué yo no puedo? Tal como el hermano Taylor dice, lo que otros hicieran o no significaba nada para él con respecto a las disposiciones o órdenes que él daba. Está en la casa a las 8 de la noche, ¿a qué hora tiene que estar en la casa? A las 8. 8:01, prepárese que hay correa. Hoy en día, no es un maltrato infantil. ¿Por qué? Porque no se da atención a la importancia de la disciplina. Tal como dice el hermano, su papá no les falló en esto. Su papá aplicaba la disciplina y el castigo cuando tenía que ser aplicada. El hermano Waycaster, que también escribió un libro sobre el estudio en Hebreos, menciona: un padre que realmente ama a su hijo se tomará el tiempo y la paciencia para criar a su hijo. No solamente maltrato, no solamente castigo, tengo que sentarme con él y explicarle por qué las cosas son de cierta manera, a fin de convertirlo en un digno heredero de la herencia que recibirá. Es mi hijo, va a recibir mis cosas. Qué feo se va a ver que en el futuro, ¿este es tu hijo? No pareciera. Ese muchacho que tú criaste anda en esto y esto y esto. ¿Qué herencia va a recibir? Ese hijo puede tener que someterse a una disciplina incómoda e irónica en el camino hacia la edad adulta. Ay, pero ¿por qué, papá? ¿Por qué tengo que hacer eso? ¿En serio me vas a castigar porque me quedé viendo tele hasta las 9 en vez de acostarme a las 8? No suena lógico. Pero un papá comprende que el niño necesita más horas de sueño para poder tener un mejor crecimiento y un mejor descanso. Pero el niño no lo comprende. Pero necesita disciplina entonces. Un hijo ilegítimo de quien su padre puede preocuparse menos por su bienestar, a menudo es dejado solo. Y de esto conocemos casos. Conocemos casos de que personas se separaron, se divorciaron, llega un nuevo padre a la familia. Pero ese padre se encarga de sus hijos con esa mujer. Más el hijo de alguien más, ese no es mi hijo. O tal vez lo mantengo, lo alimento y lo cuido, pero no es mi hijo. Se dan esas situaciones, ese tipo de descuidos. Y hay veces que lo más triste es que tras de que que acaba de llegar a la familia, que no es el papá, realmente no es el papá, más está aportando en la educación de este muchacho o muchacha, ese muchacho o muchacha, su papá ni siquiera se preocupa por él porque no ve por él porque dejó o abandonó la familia. De ahí que comprendemos que muchas veces hay muchachos que se apartan del camino. Es de ahí que es tan importante que como cristianos, especialmente los varones, vengamos a la iglesia, estudiemos la palabra, nos sometamos a Dios para poder comprender el ejemplo que debemos de ser para con nuestros hijos. Entonces tenemos toda esta situación en base al pasaje que acabamos de leer de que qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina. Ciertamente, si un padre no disciplina a su hijo, no le está haciendo un bien, le está haciendo un gran mal. Continuamos, versículos 9 al 11. ¿Alguien? ¿Voluntario? Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que no es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. No sé si Melia trabajaba en Dell en la época en que realmente se lanzó Facebook y que habían empleados que nos daban 2 monitores para ser más productivos. ¿Y qué hacían algunos? En un monitor el trabajo, en otro monitor Facebook. Algunos quizás los revisábamos en la hora de almuerzo. ¿Por qué? Porque comprendemos, tenemos una responsabilidad con la empresa de trabajar en las horas laborales. Pero por culpa de aquellos que hicieron eso, varios salimos castigados. No sé si la hermana estuvo en esos tiempos de que, o tal vez no usaba Facebook, pero se daba esa situación. ¿A quién le causa gozo que le quiten algo? Que le castiguen, ya que le repriman algo pero si esto no es malo. En este caso mencionamos, aquellos que hacíamos bien solamente en el almuerzo revisarlo no era malo, pero hubo restricciones. Entonces ciertamente no causaba gozo, a nadie le causa gozo ser disciplinado o ser castigado, causa tristeza.
Pero, así como mi papá, no recuerdo que mi papá era mi mamá la que me daba mi buen par de fajazos, como decimos en Costa Rica, o correazos a los panameños. Después yo comprendía de que tuvo razón de hacerlo, ¿verdad? No me causó gozo en ese momento, ciertamente fue tristeza y llanto, pero después comprendía y hoy comprendo por qué me castigaban de esa manera. Pero vemos que dice que muchos veneraban a sus papás. Y hoy conocemos personas que incluso el papá quizás fue la peor persona en el mundo, pues que es mi papá. Yo quiero a mi papá, yo quiero a mi mamá. Ese venerar indica la palabra entrepo en el griego, sentir respeto hacia o reverencia. Y habla acerca de en esos tiempos, antes, a los padres terrenales, cómo se les respetaba. Pero ¿qué pasaba? El pueblo de Israel tenía mandamientos, ¿verdad? Hoy nos dice la Biblia en Efesios 6, honrad a padre y madre, o respetad a padre y madre, ¿verdad? Éxodo 20:12 dice exactamente esas palabras, pero Deuteronomio 21, 18 al 21, voy a leerlo rápido porque se nos está yendo el tiempo. Habla acerca de que si alguien tiene un hijo que sea rebelde, que no obedece a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y ha sido castigado, no obedece, entonces sus padres lo tomarán, lo sacarán ante los ancianos, a la puerta del lugar donde vive, o sea, para que todo el mundo vea, y dirán a los ancianos de la ciudad, nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces, ¿qué había? Más allá de un simple castigo, porque el papá quería darle disciplina, al no respetar la disciplina, al no venerar a sus padres, ¿qué ocurría? Dice, todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti y todo Israel oirá y temerá. Gracias a Dios no estamos bajo el antiguo mandamiento, cuando el antiguo testamento. Porque si no, entonces hoy tendríamos a todas las autoridades encima porque estamos matando a nuestros hijos por desobedientes. Pero vemos que debería de haber una gran reverencia, un gran respeto hacia sus padres. Hoy en día tiene que ser igual, pero las autoridades no nos dejan ser padres. El padre es el que da comida, el padre es el que da esto, pero y pues si mi hijo se está comportando mal y necesito traerlos al camino correcto, ¿qué puedo hacer? Es triste que se dé esa situación. Leamos ahora versículos 12 al 14. Por lo cual, hemos pasado esta enseñanza de que el padre tiene la obligación de disciplinar a su hijo y su hijo tiene la obligación de comprender es para su bien. Dios de esa misma manera nos hace saber eso. Pero cuando llegamos a este pasaje dice, puede que hayan algunos que estén débiles, puede que hayan algunos que necesitan ayuda, pueden ser algunos que ya tienen sus brazos cansados o sus rodillas les tiemblan. A esos, recordémosles, tienen que levantarse, tienen que seguir adelante. Y si no pueden, alguien puede ayudarles a seguir adelante. ¿Para qué? Para que hagan sendas derechas para vuestros pies. Si el camino está recto, es más fácil de caminarlo, ¿verdad? Si la calle está bien construida, el carro va bien. Y aquellos que manejan cuando van por una calle llena de huecos o baches, es más difícil, ¿verdad? Pero si vamos en una senda derecha, nuestros pies van bien, porque van en el camino correcto, para que lo cojo no se salga del camino, que aquel incluso que se siente débil o está flojo, pueda ayudársele que bueno, el camino es recto, no hay mucho que pedir ahorita, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Este pasaje acerca de levantar las manos y las rodillas es una referencia al príncipe de los profetas, a Isaías capítulo 35, versículos 3 al 6. Dicen estas palabras y continúa incluso diciendo acerca del que no ve, verá y todo este tipo de cosas, porque si estamos en el camino de Dios, todo va a ser bendición. Van a haber dificultades y persecución, pero de parte de Dios vendrá bendición tras bendición. La actriz Celeste Holm, que murió hace 7 años y casi llega a los 100 años, se le atribuye esta frase: vivimos por medio del aliento o el apoyo y morimos sin él. Lentamente, lamentablemente y airadamente. Lo que quiere decir con esta frase, lo que nos hace saber es, mis hermanos necesitan apoyo de mí, como predicador, como maestro, como líder en la congregación. Sé que mis hermanos necesitan que yo les dé palabras de aliento para que sigan adelante. Pero no se les olvide, hermanos, yo también necesito palabras de aliento. También tenemos flaquezas, también tenemos debilidades, también tenemos momentos en los que tal vez un momento de enfermedad nos hace sentir mal. Entonces hay que comprender que esto va entre lado a lado. Vivimos porque hay gente que nos dice, sigan adelante.
Muchos dicen que las personas cuando deciden ser predicadores es porque alguien le dijo, me gustó un mensaje que usted dio. Y desde ese momento uno queda con esas ganas de que quiero predicar. Entonces, hay aliento, tiene que ser mutuo. Ya, algunos se mueren porque, como dice la frase de ella, tristes y airados o enojados, porque que nadie me apoyó a mí. Cuando más necesitaba a las personas, me hicieron a un lado. Entonces, ciertamente necesitamos tener ese tipo de aliento. En versículos 15 al 17 dicen, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Cuántas personas conocemos que se desanimaron, se apartaron de la iglesia? Y él volverá, cuando se le pase el berrinche volverá. Y no vuelve, porque se le fue la gracia. Ya no le ve el sentido hacer la voluntad de Dios. Que brotando raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. ¿Qué suele pasar cuando un hermano se va enojado a la congregación? ¿Se queda callado? Ay, que fulanito, yo no sé cómo dicen que son iglesia. No sé cómo dicen que son el pueblo de Dios. Siguen y siguen y siguen y mira todo lo que hace fulanito y nadie le dice nada. Yo me voy de aquí y ojalá vénganse conmigo porque esa gente está mal. ¿No hemos escuchado eso antes? Debemos trabajar en esa parte para que no seamos contaminados, pero tampoco seamos quienes contaminan. Seguir adelante en la obra. No sea que haya algún fornicario profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. ¿Nos acordamos de esos eventos? Esaú era el mayor. Esaú era el que debía recibir la herencia, porque así como trabaja el ser primogénito. Pero ¿qué hizo él? Tengo hambre. Y ni siquiera fue que vendió eso y que bueno, por una chuletota, ¿verdad? O un pescado bien preparado o alguna comida que, wow, eso vale plata. Qué rico comer eso. ¿El hombre por qué vendió su primogenitura? Por un guiso, por un caldo. Dice que las escrituras en Génesis 25, 29 al 34 dicen que fue un guiso rojo. No nos dice la receta, pero eso es como agarrar quizás, qué sé yo, una lata de salsa de tomate y ponerla nada más a cocinar y ya. Ya, puede que sea rica, puede que a las personas les guste, pero no es un plato bien elaborado o algo así. Y este hombre por ese platito dio todo. ¿Por qué? Porque dio total autoridad a su hijo, que tú ahora eres a su hijo, no a su hermano. Hey, ahora tú eres el que está a cargo. Sí, coge todo eso y dame de comer que tengo hambre. Hay personas que hacen cosas indebidas por algo tan simple y sencillo. ¿Cuántas veces escuchamos de, ay, la persona vendió el alma para que no sé qué, no sé cuánto? 18 al 21, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que lo oyeron rogaron que no se les hablase más. Todo esto es referencia a ese momento en que Moisés subió al monte Sinaí. Dios les dio los mandamientos y toda la gente que hacía escuchaba todo ese tipo de cosas, pero tenían miedo. Si aún una bestia tocara el monte será apedreada o pasada con dardo, y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Aquí el escritor de Hebreos nos lleva el libro de Éxodo a explicarnos este pasaje, a explicarnos esta situación, a recordar al pueblo de Israel. ¿Se acuerdan que el Pentateuco, se acuerdan que la ley, se acuerdan que el Torá dice esto y esto y esto? Se los estoy recordando ahorita. Éxodo 20, 18 al 21 habla de esos eventos. Lo extraño es que en ningún lado leemos que Moisés estaba espantado o temblando. Que él si lo estaba, la palabra quizás no lo dice, que lo vamos a ver en un momento, pero no que saliera de su boca a decir, yo tengo pánico, estoy asustado de lo que está ocurriendo. Moisés, tal como leemos, se dice que esas palabras no están registradas en el Antiguo Testamento. Se encuentra una referencia a que hubo estremecimiento en Israel, como leemos en Éxodo 19, 16. Más leamos brevemente Deuteronomio 9, 19. Alguien que lo lea, por favor. Deuteronomio 9, 19. Porque temí la ira y el furor con que el Señor estaba enojado contra vosotros para destruirlos. Pero el Señor me escuchó también esta vez. Esto nos ayuda a clarificar. Todo el pueblo tenía temor. No, nosotros no queremos hablar con Dios. Vaya usted y hable con Él, hable por nosotros, dígale qué pasa. El pueblo tenía ese pánico a Dios en base a lo que estaban viendo, presenciando. Ahora vemos que no era que Moisés también tenía ese mismo temor
que tenían ellos, sino era ese respeto que tenía, porque en base al pasaje que acaba de leer Jonathan nos dice, temía a causa del furor y la ira con que Jehová estaba enojado contra ustedes. Moisés estaba clarito que él estaba con Dios, y estaba escuchando a Dios, y estaba viendo lo que Dios esperaba que él hiciera, pero el pueblo no andaba en el mismo camino. Y es lo que nos hace saber en este caso el escritor de Hebreos, cuando leímos estos pasajes del 18 al 21, de que efectivamente el hermano Waycaster se refiere como al apóstol, haciendo referencia que lo más probable haya sido Pablo el que escribió esta carta, completa su descripción del sistema mosaico. Aquí ya cierra la página. Aquí el Antiguo Testamento ya, hasta aquí llegó. Ahora vamos a dedicarnos a hablar sobre Jesucristo y el nuevo pacto. Un sistema que no producía temor, produjo temor, pero no ofreció remedio. Un sistema que causó que la gente temblara, pero no produjo valentía ni confianza de que ciertamente Dios está con nosotros, vamos con Él. Las personas no hacían así. Para ahora, vamos al sistema que es superior de Cristo, a ese sistema que Cristo ha traído para con nosotros. Termina su ciclo de estarles hablando, recuerden historia, ahora recuerden de aquí en adelante es nuestra historia. Leemos versículos 22 al 23, alguien que los lea. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Gracias, hermano Jairo. Vemos lo siguiente. Temían a la montaña. El cristiano no tiene que temerle a esa montaña. El cristiano tiene a Dios y tiene a Jesucristo de su lado. Debemos de acercarnos al Dios vivo, al juez de todos, como dice el pasaje. Pero entre esas dos líneas, sino que os habéis acercado, y la línea que dice a Dios, el juez de todos, vemos hermosas descripciones de lo que es la iglesia del Señor. El monte de Sión es una montaña más hermosa que la Sinaí. A la ciudad del Dios vivo, no cualquier Dios, no un Dios pagano, no un Dios que no existe, sino que realmente está vivo. Jerusalén la celestial. Hoy los judíos claman para que Dios vuelva y les devuelva a Jerusalén. Eso es lo que el judío cree hoy en día. Pero el cristiano sabe, ese Jerusalén no va a volver. Ese templo en Jerusalén no va a volver. Porque Jerusalén ahora es celestial, es espiritual, es la iglesia. A la compañía de muchos millares de ángeles. Cuando estemos en el cielo, no estaremos solos, estaremos también con los ángeles. Ángeles que no vemos, que no conocemos, pero que estarán allí con nosotros. A la congregación de quienes, los primogénitos. La importancia que se le hace primer hijo. Somos esos primeros hijos para Dios. Estamos inscritos en los cielos. Jesucristo habló de eso en Lucas 10:20 y Juan lo vuelve a repetir en Apocalipsis 21:27, haciéndonos saber dónde está escrito nuestro nombre. En el libro de la vida, en los cielos. También nos dice que debemos de recordarnos de Jesús, el mediador del nuevo pacto. Ya hablamos de esto. Ya hablamos de que no hay nadie más que me permita llegar al cielo que Jesucristo. Que por más que fulanito predique y predique bien, esa persona no me va a llevar al cielo. Que por más que los hombres digan que hay alguien que representa a Dios en la tierra, al que le llaman Papa, no puede ser mediador entre Dios y el hombre. Solamente Jesucristo. A la sangre rociada que habla mejor que la de él, que la de Abel. Recordemos que la sangre de Abel, ¿de qué hablaba? Va a haber venganza. Pero la sangre de Jesucristo habla de misericordia. Mirad que no desechéis al que habla. ¿Por qué? Porque el escritor nos está tratando de hacer volver al primer versículo de la carta, a la primera línea de la carta. Leamos Hebreos 1:1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. En el pasado, en el Antiguo Testamento, en la ley, habló a través de Moisés, profetas y otros hombres. Pero en estos días, habla a través de Cristo. En estos días habla a través de su Hijo. Nos está haciendo saber la revelación de lo que cada uno de nosotros debe de hacer
para llegar al cielo que ha sido prometido a todos. Continúa, dice, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháramos al que amonesta desde los cielos. El pueblo de Israel, ¿a quién despreció? A Moisés. Y crearon ídolos paganos. Pero ahora nosotros sabemos que hay alguien en los cielos que es más grande que Moisés. Y si le desechamos, ciertamente no tenemos ningún destino bonito. Es lo que nos hace saber el escritor en este pasaje. Versículos 26 al 27 dicen: la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, la voz de Dios hizo que temblara esa montaña en el tiempo de Moisés. Hizo que las personas se asustaran. Pero la voz de su Hijo ahora nos hace saber, o mejor dicho, lo que dice Ageo en capítulo 2, 6 al 7, nos hace saber estas palabras, que aún una vez conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. ¿Hemos visto el cielo moverse? Por más ciencia que haya, sabemos que hay meteoritos y cosas que caen a la tierra, que se están moviendo en el espacio. Pero no podemos decir que hemos visto los cielos moverse. Algunos tenemos experiencia con terremotos o sismos y comprendemos ese tipo de movimiento, sacudida, mover de uno a otro lado. Ese se conmoveré, la palabra sello en el griego. Cristo va a hacer eso, y no lo va a hacer por un largo tiempo, lo va a hacer una sola vez. Y nos hace saber que esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. ¿Tenemos una corona corruptible o incorruptible? Incorruptible. Dios quiere darnos esa corona. De esa misma manera nos hace que no nos movamos. Nos hace saber, la promesa está, ese lugar está. Este lugar puede prenderse en fuego, pero nosotros tenemos la oportunidad de ir a ese lugar donde las cosas no se mueven. Donde lo que está ahí es porque está ahí y Dios no lo va a quitar. Los dos últimos versículos de este capítulo nos dicen: así que, recibiendo nosotros un ¿qué? ¿Ok? ¿Quiénes forman parte del reino? Realeza. Nosotros no somos cualquier fulano que anda por la calle. El cristiano tiene un hermoso reino inconmovible esperando por él en el cielo. La iglesia hoy es el reino, porque simple y sencillamente Jesucristo no va a llegar y agarrar la iglesia, sacudirla y entonces mover un poquito para allá. La iglesia del Señor va a entrar directamente al cielo en base a la obediencia que han tenido. De ahí que tenemos que ser agradecidos y mediante esa gratitud servir a Dios. Es venir aquí, hermanos, para algunos tal vez sea difícil, tal vez pueda tener algunos sacrificios, pero estamos aquí para servir a Dios hoy, mañana y siempre. No solamente el domingo, sino cada día de nuestras vidas. Debemos demostrarle gratitud y servicio al Señor, agradándole con temor y reverencia. No es cualquier persona a la que servimos. Quizás hoy en mi trabajo me enoje con mi jefe y renuncio, pero el día que le renuncie a Dios me voy a condenar, porque tengo que tenerle temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Y precisamente una vez más, este hombre citó a Moisés y sus escritos, porque ese fuego consumidor, leemos en Deuteronomio 4:24, que Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Dios espera que le demos lo que tenemos que darle. Dios nos da libertad para hacer las cosas, nos da libertad para escoger lo que queremos hacer, pero cuando llegue ese día, no va a haber ninguna excusa que podamos darle para decirle: pero Dios, no lo hiciste, no tienes ese lugar. Si lo hiciste, tienes ese lugar. ¿Alguna pregunta de lo que hemos estudiado esta mañana? ¿Algún comentario? Entonces, como mencionaba, hermanos, el estudio del capítulo 13 lleva por título Una exhortación a vivir fielmente. Y este mismo lo estaré grabando durante la semana o la próxima para poderlo compartir, ya que la otra semana estamos dedicados al 100% en el seminario en evangelismo personal. Pues ciertamente, hermanos, muchas gracias por acompañarnos en estudiar el libro de Hebreos y esperamos que haya sido de exhortación, de aprendizaje, de ayuda para aquellos que no sabemos muy bien cómo debemos de servir, pero recordar que ante todas las cosas Cristo es superior. Sin más, hermanos, Dios les bendiga. Nos vemos en 10 minutos para el servicio de oración.